Tenía algunos comentarios que hacer del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. Hoy el Dominical, ponme la fotito atrás para recordarlo. Hoy el Dominical Cuarto Poder efectivamente mostró con lujo de detalle la imagen, es decir, vamos a decirlo claramente, lo agarró en plena mentira, ¿no? En un engaño absoluto a todo el país del señor Alejandro Soto, flamante presidente del Congreso, por obra y gracia de César Acuña Peralta, el de la raza distinta. Es que yo no me voy a cansar de que cada vez que hable de Alejandro Soto, yo no voy a perder tiempo. Pues discúlpeme, Alejandro Soto, pero en usted no voy a perder tiempo porque usted es un pelele de César Acuña, que está manejando el Congreso de la República con Fuerza Popular y también juega en pared con la presidenta Dina Boluarte, que dicho sea paso se va a Brasil. Y hay voces legítimas, porque no es que, ay, no, este es izquierda, este es castillista, no, voces legítimas que dicen que eso es inconstitucional. Porque efectivamente con la ley del tema remoto se cumple el 113, una columna muy interesante de Federico Salazar hoy en El Comercio. Pero igual se incumple el artículo que dice que cuando la presidenta viaja, se queda el vicepresidente 1 y si no el vicepresidente 2. Eso no figura, es incumplimiento ese tema. Y una ley aprobada en el Congreso no puede ir contra la Constitución. Pero bueno, decía Alejandro Soto, el Dominical Cuarto Poder mostró la imagen de lo que él había dicho que había sido una relación fugaz. No, señores, se mostró la imagen de el hijo de Alejandro Soto y la madre del hijo, el día 26 de julio, en la juramentación de él como presidente del Congreso. Entonces, aquí le mintió a Mónica Delta. No quiso reconocer, dijo que había sido una relación. ¿A colación de qué? De que él, en su despacho, había contratado a la hermana de la madre de su hijo. Y dijo que ya era una relación lejana, que no se había dado, solamente él cumplía como padre y estuvo ahí presente el día de la juramentación. Mentira. El otro tema, que además ha generado una pequeña revuelta, ¿no? Un cortocircuito en la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, que parece que el presidente Alejandro Soto quiso utilizar para defender temas personales y después la Oficina del Congreso tuvo que recular. Finalmente ha dicho, no es un comunicado del Congreso, porque claro, la Oficina de Comunicaciones del Congreso se encarga de la institución. No se encarga de defender, ¿no?, las acusaciones contra un presidente como Alejandro Soto. Pero bueno, ¿cuál era justamente, no, la acusación que había sacado Doris Aguirre en el Diario de la República esta semana? Ustedes finalmente recordarán esa ley que en un principio lo dice bien César Azabache. Y esto, creo que esto es un tema, claro, es un tema secundario dentro de la columna de César Azabache, titulada El gato en la despensa, hoy en el Diario de la República, pero creo que desde mi punto de vista es un tema fundamental de cómo se manejan aquí las cosas, cómo los odios, cómo lo que bien había dicho Jaime Althaus, la guerra de represalia, ¿no?, que incluye el tema Lavajato, el tema Cuellos Blancos, yo tengo autoridad moral, tú no tienes autoridad moral, etcétera, etcétera, y se empiezan a achacar caviares, DBA, ahora sí a los caviares, cualquier cosa, el comunismo antes que el caviarismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando salió ese proyecto de ley en el Congreso de la República, inmediatamente las voces saltaron y dijeron, quieren favorecer a Lavajato, quieren favorecer a Keiko y el caso Cocteles, ¿no? Quieren limpiar a este y al otro. Es decir, todo el mundo lo veía desde esta peleita, ¿no?, del tema Lavajato, caviares contra derechistas, ¿no?, la derecha bruta y achorada, etcétera. Lo dice César Azabache. Lo confuso de la regla llevó a que los primeros comentarios que se publicaron sobre esa ley buscaran una compleja conspiración contra los casos Odebrecht o Cuellos Blancos. Yo diría que hasta algunos fiscales se fueron de boca y haciéndose las víctimas, obviamente, para tapar su incapacidad, su ineficiencia, también fueron por esa senda. Luego, continúa Azabache, pero las penas involucradas en estos casos son más altas, de modo que la ley no les alcanza. Y ahora les explico de qué va la ley. La ley decía que, respecto de casos que tienen penas menores, reducían el tiempo necesario para poder uno pedir la prescripción. Es decir, doy un ejemplo. Si antes eran 10 años respecto a este delito, perdón, 10 años no, porque tenían que ser penas con un castigo de pocos años. Ponle tú 6 años, ¿ok? Si había un tema de 6 años... tú te demorabas un tiempo para que prescriba. Ponle tú 6 años también durante la investigación. Bueno, se sacó una ley que ya no necesitabas pasar 6, sino solamente 5. ¿Ok? Y con eso podías pedirle al sistema de justicia, a un juez, que prescriba tu caso y que finalmente se archive. Sigo leyendo entonces.
De modo que la ley no le alcanzaba a los casos Odebrecht y Cuellos Blancos. Y miren acá lo importante. Una vez que fue descartada la gran conspiración, es decir, como ya no tocaba a Odebrecht, Cuello Blanco, ya no se podían hacer la víctima Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, muchos medios dejaron de hablar de ese tema. Y justamente, miren cómo se equivocaron, porque fue la República, gracias a Doris Aguirre, que se dio cuenta que el tema no venía, pues, por la peleita, ay, Batman y Robin, etcétera, etcétera. Ay, no, quieren limpiar a Keiko, son parte de los Cuellos Blancos. No, no, el tema venía para cosas mucho más concretas y cosas mucho más minucias, como la que ha hecho favorecerse al hoy presidente del Congreso, Alejandro Soto, que dicho sea de paso, fue puesto ahí con todas las denuncias y acusaciones que tiene, porque eso es lo que quiere Cecitar Acuña Peralta. Quiere tener, como decía el otro día, sus peleles. Sigo leyendo entonces, y cuento acá, dice: archivar casos antiguos sancionados con penas bajas no es una idea descabellada, es cierto, pero escribir la ley que permite hacerlo o votar a favor de ella en el Congreso y luego usarla en favor propio ante el judicial es intolerable. El sistema legal supone que un legislador apruebe leyes en atención al interés general, no en atención a sus necesidades personales. Sigo con Azabache. Supone que cuando un asunto toca sus asuntos, uno se abstenga. Y además hacerlo público, no dice, no, yo no puedo, no puedo ni participar del debate, ni tampoco votar, porque es un tema que me atañe a mí. Y no solamente eso, de aprobarse, como yo soy parte de este Congreso, pero de aprobarse, obviamente sin mi voto, porque es lo que la moral manda, yo no voy a hacer uso de esa ley, así se aprobase sin mi voto. ¿Pero ustedes creen que pasó eso? Alejandro Soto votó a favor de la ley y, como dice la nota de César Azabache, descargó del diario oficial la ley que ya había sido aprobado y se le envió a un juez pidiendo que, con base en ella, ese caso penal que se seguía en su contra sea cerrado. Y así fue, pasó piola. Él mandó un comunicado, pero esos comunicados no, digamos, típicos del Congreso, ya no quiero adjetivar ya. Y dijo que no, que esa ley no había sido propuesta por él y que él no había participado en el debate, pero no dijo que votó y no dijo que la utilizó. Y además el caso es, miren, lo dice la columna de Rosa María Palacios, miren de qué ve el caso. A punto de ser sentenciado por estafa en el Cusco, el fiscal pedía 8 años y 8 meses por haber engañado a sus propios clientes el 2012. Recibió honorarios por unos estatutos que jamás hizo y les vendió un terreno como ajeno, cuando era propio, a 10 veces su valor y además mintió en el metraje. El congresista se acogió la prescripción en julio usando la ley que él mismo acababa de promover. No, pero sí, esto es una locura. Y claro, no basta con eso, ¿no? El señor Ilich López vino ahora a hablar con Mónica Elta y él no quería que le hablen todas las minucias de las que él vive, las que él respira. Los niños, ¿no? La inmunidad parlamentaria. El señor dijo, quería hablar de cosas estructurales. Ya pues Mónica le decía, no me hables minucia, yo quiero hablar de temas estructurales. Estructural es la corrupción que llevan en la sangre de los niños. Eso es lo único estructural. Entonces, la sinvergüencería ya en el Congreso de la República, como bien dice Héctor Villalobos, soy editor de política, inmunes a la vergüenza. Y eso es, ¿no? Son sinvergüenzas. No, que cómo me estás atacando, me ofendes, es un insulto, qué malcriado. No, una persona que no tiene vergüenza, que es inmune a la vergüenza, es un sinvergüenza. Y eso es finalmente lo que quieren lograr estos congresistas de Acción Popular con el tema de devolver a la inmunidad parlamentaria. Y ojo que los que se supone son los más pintados también están en ese tema. Algunos dicen, bueno, no es el momento. ¿Qué significa? Que quizá más adelante, cuando la gente no tenga tanto el ojo en el Congreso de la República, ¿sí es el momento? O sea, Ilich López nos va a decir que necesita la inmunidad parlamentaria. ¿No ves que se está peleando contra todas las mafias del Perú? Los narcotraficantes, los taladores ilegales, todos lo quieren meter preso, porque Ilich López es un luchador contra la corrupción. Por eso es que necesita la inmunidad parlamentaria. No solamente él, sino Elvis Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi. Ellos son unos luchadores, se fajan, se juegan la vida luchando contra la corrupción en el Perú. ¿Cómo no les vamos a dar inmunidad parlamentaria, por favor? Es un delito que no le demos la inmunidad parlamentaria, la verdad.